Y hoy quiero hablarles sobre algunas áreas que reconoce el diezmo, ¿sí? ¿Qué áreas reconoce el diezmo? Sabemos que el diezmo es el 10% de nuestras ganancias que nosotros entregamos al Señor. ¿Y cómo debemos hacerlo? Primera de Crónicas 29:14, y vamos a ver, hermanos, que el diezmo reconoce mayordomía. Punto número 1, el diezmo reconoce mayordomía. En Primera de Crónicas, entonces, vamos a mirar Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano damos. Es una palabra, ¿sí?, conocida por nosotros los que leemos la palabra del Señor. Y aquí dice que todo es tuyo. Esta persona le está hablando a Dios, todo es tuyo. Y la palabra del Señor nos enseña de que Él es el creador, Él es el que ha hecho los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Entonces, hermanos, nosotros cuando vemos esta palabra aquí, que hay una persona que está humillada delante del Señor, que tiene su corazón humilde y dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? O sea, sabemos nosotros que no es una obligación diezmar, pero sí tenemos que saber de las áreas importantes que representa y que activa, hermanos, y aquí vemos una persona que está humillada delante del Señor, y todas estas palabras que está hablando aquí, que dice pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano damos, todo esto, estas palabras quedarían sin efecto y serían solo palabras que se lleva el viento si nosotros no diezmamos, ¿sí? Quedarían como expresiones de gratitudes en palabras nada más, pero no habría un reconocimiento. O sea, cuando nosotros diezmamos, esto es lo que le estamos diciendo a Dios. Le estamos diciendo: somos mayordomos, somos hijos, no somos dueños de nada, ni de nuestra vida, ni de la finanza, ni de los hijos, ni de los cónyuges, ni de nada, ni de la sabiduría, el talento, la gracia, nada, ni del tiempo. Tú eres dueño de todo, Señor. Pero no lo podemos decir solo con palabras, sino que también tenemos que expresarlo, y la manera en la cual Dios encapsuló este reconocimiento de que somos mayordomos es a través de esta siembra, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor dice: ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer cosas semejantes? O sea, está diciendo, está reconociendo que todo lo que nosotros podemos dar a Dios, ese 10%, es porque Dios nos ha bendecido, porque Dios nos ha dado salud, porque Dios nos ha dado vida, nos ha dado inteligencia, nos ha abierto puertas, nos ha ayudado, nos ha guardado de accidentes, nos ha guardado de enfermedades, nos ha guardado de la muerte, nos ha guardado de robo, de cuántas cosas el Señor nos ha guardado. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Si yo te doy algo, dice la palabra, pues todo es tuyo. Todo es tuyo, Señor. Hasta yo soy de Él, ¿verdad? Hasta yo soy de Él. Ahora, de lo recibido de tu mano te damos. Estamos dando un 10% que viene de su mano. O sea, Él me da solo para ver si yo reconozco o no reconozco que Él es el dueño de todo, ¿verdad? Entonces, este es un pacto que Dios hace con su pueblo para quebrantar el orgullo que el hombre tiene. Nosotros nacemos con el ello, el yo y el super yo desde chicos, y esta es una manera de ir quebrantando ese orgullo delante del Señor y que nosotros podamos mostrarle a Dios que Él es el dueño de todo. Entonces, en primer punto, hermanos, el diezmo reconoce mayordomía, nos hace presentar delante del Señor como que somos administradores y no dueños de todo lo que Dios pone en nuestras manos. Ahora, ¿qué más? Vamos a continuar. El diezmo reconoce autoridad. Hebreos 7, vamos a mirar esta palabra en el libro de Hebreos, Nuevo Testamento. Vamos a buscar Hebreos capítulo 7. Hermanos, hay muchos hermanos que ya conocen esta impartición, que ya saben
y que la ponen por obra, y hay otros que conocen la impartición pero no la ponen por obra. Ojalá Dios en esta noche traiga nivelación y que todos nosotros podamos movernos en este nivel. Y allí, hermanos, vamos a ver que el diezmo entonces reconoce, como les decía, reconoce autoridad. Reconoce quién es la autoridad que me va a defender delante de las tinieblas. ¿Quién es mi Padre espiritual? A quien yo le estoy reconociendo como mi pastor, el que me va a defender delante del Señor, de mis enemigos. Y en Hebreos 7, del 1 al 8, fíjese lo que dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Este Melquisedec, nosotros vamos a ver, es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre poderoso en la tierra. Abraham fue un hombre que Dios escogió para comenzar la iglesia anterior a esta iglesia que está viva hoy, que es la iglesia de los gentiles, la iglesia establecida sobre la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, este hombre Abraham iba a ser escogido por Dios, ¿sí?, para comenzar una iglesia. Y entonces Abraham, la palabra dice que es el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe. Hermanos, en Abraham hay un nuevo comienzo. Dios le da promesas grandes a Abraham. Y entonces, para que nosotros entendamos, Abraham tenía que también reconocer a Dios como el dueño de todo, y él presentarse a él como un mayordomo, no el dueño. Por más que Abraham fue uno de los hombres más ricos de la tierra, que Dios lo bendijo en gran manera, él, cada vez que tenía una victoria, aquí en este caso ellos iban a la guerra, peleaban contra las demás naciones que los rodeaban, y cuando él viene de una batalla y de una victoria, la palabra dice que salió al encuentro de él Melquisedec. Dice la palabra: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham. Este Melquisedec no se sabe quién era, pero es un tipo de Cristo, y no se sabe si no era ese Cristo preencarnado que salió a recibirle los diezmos a Abraham. ¿Por qué estoy diciendo esto? Lo vamos a ver más adelante, pero quiero decir algo. ¿Cuándo yo tengo que diezmar? Cada vez que sale a mi encuentro mi apóstol, mi padre espiritual, para una oveja, su pastor. Cada vez que hay un encuentro, ese es el momento que yo tengo que diezmar. ¿Me va entendiendo? Eso tengámoslo en cuenta entonces, en primer lugar, ¿sí? Porque dice que Melquisedec salió a recibir a Abraham y le bendijo. Por eso cada vez que nosotros en nuestro ministerio, ustedes van a ver que el diseño que se ha establecido es que todo hermano que va a diezmar, luego su pastor, o en este caso el apóstol, a los pastores, vamos a orar y vamos a bendecirlos. No vamos a recibir así nomás, sino que vamos a bendecirlos. En el versículo 2 dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Y acá nosotros, como no tenemos apuro en esta noche, yo voy a ir despacio, habla de los diezmos de todos. En Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos. No dice que todos deben diezmar, eso ya se da por sentado, sino que está diciendo de todo, de toda ganancia que nosotros tenemos que diezmar. Así encontremos un dinero en la calle, eso tenemos que diezmar. Ahora, yo voy rápido, voy tomando algunos detalles, pero quiero ir rápido. Recuerde que estamos hablando de que el diezmo reconoce autoridad. Luego dice: a quien asimismo, hablando de Melquisedec, dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, y estamos hablando de Melquisedec, significa primeramente rey de justicia, rey de Salem, esto es rey de paz. Cuando nosotros diezmamos, hay algo que se activa en nuestra vida, hay una ventana en los cielos, según Malaquías 3:11, que se abren, y estas son las cosas que se activan. Número 1 es justicia. ¿Por qué? Porque de esta manera yo estoy haciendo justicia. ¿Por qué? Porque yo estoy reconociendo de que todo lo que yo tengo es de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces,
aquí se le llama a Melquisedec rey de justicia, rey de Salem, que significa rey de paz. Hay algo que se activa en mi vida cada vez que voy a diezmar, que es la paz. Esa paz, se abren las ventanas de los cielos y la justicia y la paz viene a mi vida. ¿Qué más? Versículo 3 dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Por eso se relaciona a este hombre con un tipo de Cristo, un Cristo preencarnado antes de que viniera el cuerpo de María. Y luego dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Ves? Ahí está hablando un poco más. Permanece sacerdote para siempre. Y ese es Cristo, el que está sentado a la diestra y permanece sacerdote para siempre. Aparentemente, y no voy a darlo por cerrado, pero aparentemente el que sale al encuentro de Abraham es el mismo Cristo preencarnado, que se va a transfigurar delante de él. Ahora usted me dice, ¿y por qué Abraham no le dio el diezmo a cualquiera? Porque ese es el punto. Y ahora vamos a mirar el versículo 4 que dice, considerad, hablando de Melquisedec, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, está hablando del padre de la fe, el padre de Israel, de él vino Isaac y Jacob y José y toda la generación de los judíos, dice, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Considera cuán grande era este. ¿Esto qué significa? Que es una gran equivocación de que un pastor diezme en un menor o en un igual. Siempre tiene que ser en un mayor. Por eso las ovejas, los hijos espirituales, diezman en su pastor y su pastor en su apóstol. Esta es la manera que tenemos que hacerlo. Entonces, hermanos, versículo 5 dice, ciertamente, y acá quiero hacer un poquito una pausa. Hay gente que usted va a escuchar en las redes sociales que dice, no, yo el 10% yo lo doy, pero yo lo que hago es juntarlo todo y darle a los pobres. Eso significa que yo estoy reconociendo a la pobreza como mi autoridad. Yo estoy reconociendo a la pobreza por encima de mí, que quien me va a gobernar será la pobreza, la necesidad. No puede ser eso, no puedo hacer eso. Yo tengo que buscar a alguien que sea superior, porque la bendición siempre viene de la cabeza, Salmo 133, y luego va a descender hacia mi vida. Entonces, en el versículo 5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo el diezmo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esto también haya salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Acá algunas cosas estoy dejando pasar, pero acá quiero frenarme un poquito. Dice que Melquisedec, este tipo de Cristo, este mayor, va a bendecir a Abraham, pero no lo llama a Abraham. Yo quiero que usted en esta noche levante su mano, abra su corazón, su espíritu para recibir esta palabra. Dice bendijo, no dice a Abraham. No dice bendijo a su hijo espiritual, no dice bendijo a su oveja, no dice que el apóstol bendijo a un pastor, no, dice bendijo al que tenía las promesas. Quiero que usted entienda en esta noche, dije mañana esta noche, de que usted y yo somos portadores de promesa. Nosotros vivimos por la promesa. La salvación es una promesa. La obra de la cruz es una promesa, la sanidad es una promesa, la prosperidad es una promesa, las puertas abiertas son promesa de Dios, de que Dios no pone como cabeza sino cola es una promesa. Hermanos, de que Dios nos hará poderoso en esta tierra, eso es una promesa, de que Dios nos dará paz es una promesa, y podemos seguir hablando de innumerables promesas. Por eso Dios dice que cuando nosotros diezmamos, aquel que va a orar por mí va a bendecir para que las promesas que están en mí, que ya están en mí, se puedan activar. Cada vez que yo voy a diezmar, dice la palabra, que se abren ventanas en los cielos. Se abren ventanas en los cielos. ¿Qué significa? Que se activan las promesas, para mi vida. Mire, es impresionante lo que desata esta obediencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, la bendición generacional, que alguna vez usted ha hablado,
de la maldición generacional y la bendición generacional. Pero la bendición generacional no es más ni menos que el resultado de la obediencia de un padre, de un papá que está siendo fiel a Dios, y estas promesas que se activan en él y se activan para su generación. Y en el versículo 7, este Dios que nos va a mostrar que hay cosas que Él no va a discutir. Para que nosotros entendamos así, es un gran error cuando en una casa los hijos y los padres se tienen que poner de acuerdo. No, siempre el menor tiene que estar de acuerdo con el mayor. Así funciona Dios. Por eso el versículo 7, capítulo 7 dice: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y acá está hablando de que usted no puede ser bendecido por el igual, ni puede ser bendecido por un menor. No puede usted tomar ese diezmo y el pastor diezmar en su propia congregación. No, tiene que ser en un padre espiritual. A lo mismo que los hijos del pastor. Los hijos del pastor no pueden diezmar con su papá. Los hijos del pastor no pueden diezmar en la iglesia, sino con el padre espiritual, con su apóstol. Eso pasa en los pastores. Este es el diseño que nosotros tenemos. ¿Me está comprendiendo? Entonces la palabra dice: y sin discusión alguna. Tú quieres discutirlo, ve a discutirlo en otro lugar, pero dice Dios: yo no lo voy a discutir con ustedes. Este es el diseño que yo tengo, y en este diseño ustedes tienen que caminar. Entonces, tanto sea el diezmo de los diezmos como todo ingreso que tienen los pastores o los hijos, no lo pueden volcar en la propia congregación, sino en su padre espiritual. Y lo mismo me pasa a mí. Yo tengo mi apóstol, mi esposa, mis hijos, todo lo que sea el diezmo lo tenemos que dar en el apóstol Aníbal, que es mi padre espiritual, y nosotros lo estamos haciendo. Entonces, ahora, ¿qué más dice? Hay tantas promesas que dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Claro, nosotros somos hombres mortales que morimos, significa eso. Pero allí, acá está hablando de el tercer cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es ese? Cristo, que al tercer día resucitó, se presentó más de 500 testigos. La palabra dice que con pruebas indubitables Él fue visto, resucitado. Entonces, hermanos, de esto está hablando la palabra del Señor. Entonces, de que el diezmo reconoce autoridad, la autoridad de Dios. ¿Y quién es la autoridad en mi vida espiritual? ¿Quién es mi Padre espiritual? ¿Usted me está comprendiendo? Entonces, pero no solo eso, sino que bendice mi generación. Y luego dice: y por decirlo así, en Abraham pagó. Y esta es la palabra un poco que a algunos le cae un poco pesado, pero lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y por decirlo así, es como que dice, la vamos a parafrasear, la vamos a decir de otra manera. Y por decirlo así, en Abraham, escuche bien, está hablando de este hombre que estaba diezmando, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. O sea, escuche, ¿quién era Leví? Era uno de la descendencia de Abraham. Y dice que cuando Abraham estaba diezmando, su diezmo estaba pagando por su generación. Estaba tocando los hijos de los hijos de los hijos, estaban siendo bendecidos. Y acá hay una palabra que dice: y en Abraham pagó el diezmo. Y acá nosotros vemos que es una palabra fuerte, porque deja de ser algo que es voluntario. Que aunque es voluntario y nadie te va a obligar a que lo hagas, usted puede congregar, se va a orar por usted, todo lo que usted quiera, pero el problema es de que hay una deuda, porque dicen Abraham pagó. ¿Y qué es lo que usted paga? Yo pago la luz, yo pago el almacén, yo pago el gas, el agua, es un pago, ¿verdad? ¿Y por qué lo pago? Presta atención, porque acá dice pagó. ¿Por qué yo lo pago? Yo lo pago porque si no se corta, ¿verdad? Y cuando nosotros dejamos de diezmar, algo se va a cortar. Por eso, ¿por qué? Porque vuelvo y digo que el diezmo reconoce, número 1, mayordomía, número 2, reconoce autoridad.
¿Sí? Vamos a continuar entonces, Malaquías capítulo 1, ahora versículo 6. Y vamos a ver un área más, vamos al Antiguo Testamento, el último versículo, 1:6 de Malaquías. Y allí nos habla de que el diezmo reconoce paternidad, reconoce que soy un mayordomo, reconoce a Dios como gobierno y quién es mi padre espiritual, reconoce eso, ¿sí? Y reconoce quién es mi autoridad espiritual, quién me puede corregir, quién es mi autoridad espiritual, quién me puede disciplinar, quién me puede decir que estoy yendo mal o bien. Reconoce autoridad, ya lo vimos recién, y ahora reconoce paternidad, reconoce quién es mi padre espiritual. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 9, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo al enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, aquí nosotros estamos viendo, me faltó el versículo 9, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tengáis piedad, para que tenga piedad de vosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cómo arranca? El hijo honra al padre. Diga honra, honra. Hermanos, nosotros vemos que la manera que nosotros reconocemos a un padre es la manera que nosotros sostenemos la vida económica de ese padre. No podemos esperar que los recién convertidos, la gente que está viniendo a Cristo, ellos comprendan que tienen que diezmar. No podemos esperar. Por eso, hermanos, están los hermanos maduros, están los ministros, está la iglesia que va a sembrar para que la obra del Señor se pueda extender. Entonces, el diezmo reconoce quién es mi padre espiritual. El diezmo, entonces, hermanos, decía que reconoce autoridad, reconoce mayordomía, reconoce paternidad, reconoce gobierno. A quien yo le di autoridad para que pueda gobernar mi vida, ¿sí? Además del Señor, esa persona que Dios va a usar, si usted ve en Apocalipsis, hermanos, que cuando el Señor le habla a las iglesias, a las 7 iglesias, usted va a mirar el capítulo 2, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, y el Señor dice que le escribe al ángel de la iglesia, y el ángel de la iglesia es el pastor. Toda iglesia tiene un ángel, y no es porque sea un espíritu, sino ángel significa mensajero, y ahí está hablando metafóricamente de que la autoridad, el gobierno de la iglesia es el pastor. Entonces, hermanos, cuando yo diezmo, en la persona que yo diezmo, yo estoy reconociendo gobierno, que Dios puede usar esa persona, ¿sí? Y ejercer gobierno sobre mi vida. En Mateo 8:5, la palabra del Señor dice: entrando Jesús en Capernaum, vio al centurión, vino a él el centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona va a buscar a Jesús para que le ayudara, porque había un criado, un trabajador de su casa que estaba atormentado. Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sí? Acá nosotros estamos viendo de que el centurión hace un desafío de fe basado en autoridad, basado en gobierno. Le dice así, versículo 9: porque yo soy un hombre bajo autoridad. Esta palabra es muy fuerte. Hermanos, en el reino de Dios hay que trabajar bajo y sobre autoridad. Para tener autoridad yo tengo que estar bajo autoridad. Y esto, por eso hay muchos ministerios que han fracasado. ¿Por qué?
Porque hay gente que se rebela contra las autoridades y sale por ahí descabezado sin tener quien sea autoridad y gobierno sobre su vida. Entonces dice, el centurión dijo: no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra y mi criado sanará. Mire, yo quiero decirle que si todas las personas que yo atiendo en la oficina, los hijos espirituales, yo dijera una palabra y la obedecieran, mire qué diferente sería la iglesia. Mire qué diferente sería. Mire cuántas bendiciones espontáneas se activarían. Porque el gran problema, ¿cuál es? Que cuando nosotros decimos una palabra, ¿sí? Imagínese usted en su casa con sus hijos nomás. Qué diferente sería la familia si a cada hijo que usted le dice algo, dice sí papá, y va y lo hace, ¿verdad? Qué diferente sería. Cuántos dolores menos de cabeza tendríamos los padres, ¿verdad? Ahora, ese es el gran problema, la falta de reconocer quién es la autoridad. Y yo no voy a reconocer una autoridad solo con palabras. Yo tengo que reconocerlo, como le dije hoy, a través de la siembra. Cuando yo sostengo a ese padre espiritual, es mi papá espiritual, yo le estoy asignando autoridad en el mundo espiritual, le estoy asignando gobierno. Entonces le dice: di la palabra y mi criado sanará. ¿Sí? Entonces, versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Entonces, este centurión estaba hablando de gobierno, estaba hablando y estaba entendiendo cómo funciona el reino. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces nosotros siempre vinculamos la fe con creer que Dios me va a sanar, creer que Dios me va a prosperar, pero la desvinculamos de la obediencia. Y acá el Señor dice que en Israel no halló fe y la halló en este centurión, en este hombre romano, pero ¿a través de qué? De la obediencia, de entender el principio de autoridad. Cuando yo diezmo, reconozco autoridad. ¿Cómo termina todo? La palabra del Señor dice que, el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Y acá se activa la fe. Mi obediencia activa la fe y activa el milagro. Como vos creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado, dice la palabra, en aquella misma hora. Entonces el diezmo reconoce mayordomía, el diezmo reconoce autoridad, reconoce quién es mi padre espiritual, quién es el gobierno en mi vida, primeramente Dios, y después ese hombre que Dios está usando. También reconoce cobertura. Hechos 19:13. Y yo quiero terminar en esta noche esto, hermanos, para luego la semana que viene comenzar con los talleres que les había prometido. Y allí, hermanos, en Hechos 19:13 al 17, vamos a ver que, hermanos, también el diezmo reconoce cobertura. Es importantísimo saber quién es mi cobertura, y aunque en las redes sociales se hable en contra de la cobertura, tenga cuidado, no se embarque con eso, hermanos, porque cobertura, ya les he enseñado que simplemente es tener a alguien que me supervise, tener un pastor sobre mi vida, alguien que sea mi padre espiritual, ¿sí? Mire que dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, endemoniados, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, el diablo hablando por la boca del endemoniado: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, ¿sí? Pero ustedes, ¿quién son? El asunto es, nosotros podemos cambiar esta frase y podemos poner: ustedes, ¿de quiénes son? O ustedes, ¿a quién se sujetan? Ustedes, ¿a quién reconocen como gobierno, como autoridad, como paternidad? ¿A quiénes reconocen ustedes? A nadie. Ustedes no reconocen a nadie. Entonces, dice el versículo 16:
y en el nombre y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros queremos predicar, que cuando nosotros queremos liberar un endemoniado, cuando nosotros queremos realmente ejercer el poder de Dios sobre los necesitados, nosotros no podemos ir solos. Necesitamos una cobertura, necesitamos gobierno, necesitamos un padre espiritual, necesitamos un pastor, el pastor necesita un apóstol. ¿Y cómo lo reconozco? A través del diezmo. ¿Entiende? Ahora, el tiempo se me va, pero mire, Salmo 96:8. Salmo 96:8. Vamos a mirar un poquito más. Salmo 96:8. Y vamos a ver la honra. La honra, hermanos. ¿Sí? La honra. Salmo 96:8. Mire que dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas. Cuando la palabra habla de ofrenda, habla de diezmo, pacto, primicia, ofrendas en sí, lo que sea. Ofrenda abarca todo. Después se puede discriminar en los distintos tipos de ofrenda. Pero dice que esto da honra. Hermanos, traer ofrendas y venir a sus atrios, dice la palabra del Señor, ¿no? Hermanos, entonces quiere decir que el diezmo es honrar. El diezmo es honra, ¿sí? Yo estoy honrando a mi Padre espiritual. Romanos 13:7, rapidito, vamos a dejar que la palabra nos hable. Romanos 13:7 dice así. Romanos 13:7. Romanos 13:7 dice así: pagad a todos lo que le debéis. Algunos se están poniendo feo en esta hora, ¿no? ¿Cómo sabe el apóstol que estoy debiendo? Bueno, pero mire que dice la palabra. Sí, porque hay gente que cuando le van a cobrar se enoja encima, ¿no? Pero la Biblia dice: pagad a todo lo que le debéis. No tenemos que ser deudores de nada. Y dice: al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Y acá comienza a hablar de áreas que tienen que ver con lo espiritual. Dice: al que respeto, respeto. Y termina diciendo: al que honra, honra. Entonces, hermanos, yo reconozco un padre espiritual, yo tengo que honrar ese padre espiritual. ¿Y cómo dice? Pagad. Nuevamente la palabra, ¿no? Pagad lo que le debéis. Y está hablando de esa área. Entonces, cuando yo diezmo en ese padre espiritual, yo estoy reconociendo honra. Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17. Un poquito más adelante. Primera de Timoteo 5:17. Dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los ancianos, está hablando no de gente mayor, está hablando de los pastores, de los apóstoles, que gobiernen bien, y está hablando de aquellos que llevan una iglesia adelante y tienen buen testimonio, sean tenidos por dignos de doble honor, de doble honra. Y luego dice: mayormente los que trabajan, escuche bien lo que está diciendo, los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Qué dice Dios que es? Un trabajo. Y ese trabajo hay que tenerlo como dignos de doble honra, doble honor. Si a un maestro se le está bien, y por supuesto que está bien, que se le pague por enseñarle educación a un alumno, cuanto más a un padre espiritual. En Gálatas 6:6, estoy yendo rápido porque hay tantos versículos que avalan esto, hermanos, pero estoy tratando de resumir un poquito. En Gálatas 6:6, mire que dice, Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? ¿Quién es tu padre espiritual? Dice la palabra, tú tienes que hacerlo partícipe de todas las bendiciones que vienen a tu vida. Bueno, hermanos, la verdad que esto es muy profundo. Hay tanto para mirar, pero
me gustaría que miremos dos textos más, Hechos 7:9, Hechos 7:9, acompáñeme, libro de los Hechos 7:9, Hechos capítulo 7, versículo 9. Vamos a mirar allí, Hechos 7:9, y esto habla de la honra. Mire que dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Está hablando de los hermanos de José, eso está en el libro de Génesis. Lo vendieron a Egipto, pero Dios estaba con él. Mire que dice: y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Conocemos la historia, ¿verdad? El cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. José, vendido por sus hermanos como esclavo a unos ismaelitas que pasaban, termina siendo gobierno en todo Egipto. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando habla de los padres, está hablando de los hermanos de José, ¿sí? Ahora dice: y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, Jacob era el papá de José, envió a nuestros padres, reitero, nuestros padres eran los hermanos de José que luego formaron las tribus de Israel, dice, la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifiesto a Faraón el linaje de José. Los hermanos se encuentran que el hombre que vendieron como esclavo era el gobierno a quien ellos iban a pedirle alimento. Y dice la palabra: y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. ¿Qué hizo José? Cuando José llegó a ser gobierno de Egipto, ¿qué hizo? Cuando tuvo la oportunidad, ¿qué hizo? Dijo: yo quiero que traigan a mi padre. Yo quiero honrar a mi papá, ¿sí? Ese papá que un día me puso la túnica de colores, ¿se acuerdan? Que significa favoritismo. Ese papá Jacob que un día puso un manto sobre mi vida, ¿sí? Ese hombre que me habilitó para que Dios me diera 2 sueños en los cuales yo sería el gobierno de la tierra. Ese papá, ese José que un día vio algo en mí, que un día me profetizó, que un día oró por mí, que un día me dio la vida, ese Jacob, yo quiero que lo traigan a donde yo estoy. Y nosotros conocemos la historia, hermanos. Dice la palabra que José dijo: porque donde yo coma, él va a comer, donde lo que yo me vista, él va a vestir, en donde yo viva, él va a vivir. Mire, eso es aprender a honrar a un padre espiritual. Qué triste es cuando se encuentran pastores o se encuentran hijos espirituales, ovejas, que cuando Dios los bendice se olvidan de la honra a su padre espiritual. Por algo José fue llevado hasta lo más alto, porque Dios conocía el corazón de José, ¿verdad? Entonces, hermanos, bueno, lamentablemente no vamos a terminar en esta noche. Quiero dejar aquí nomás hablando de la honra, hermanos, hablando de la honra. Pero vamos a ir en 2 de Reyes 4, 2 de Reyes 4:8, solo para leerlo y estar orando en esta noche. 2 de Reyes, capítulo 4, 2 de Reyes, y quiero cerrar con esto para cerrar lo de la honra. 2 de Reyes 4:8. 2 de Reyes 4:8. Hermanos, y yo quiero mostrarles esto, que es importantísimo, porque la persona que va a diezmar tiene que ser la persona a quien se le revele, porque si no se le revela, no se le puede obligar, no se lo puede obligar. ¿Me está entendiendo? Por eso, fíjese lo que sucedió aquí. Dice la palabra: aconteció también que un día pasaba Eliseo, el profeta, por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba, insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. ¿Qué hacía esta mujer, a quien se le llama la Sunamita? Dice que cuando venía el profeta, el siervo de Dios, el que servía a Dios, ella lo veía pasar y ¿qué hacía? Lo traía a comer, lo traía
a su mesa. En otras palabras, lo honraba, lo reconocía como gobierno, lo reconocía como autoridad, reconocía, hermanos, la paternidad en esta persona. Y ella dijo a su marido, versículo 9, fíjese lo que dice, y ella dijo a su marido, he aquí ahora, o sea, ¿por qué esta mujer hacía esto? Porque por ahí su marido le hubiese preguntado, ¿por qué va a invitar a este tipo a venir a comer en la casa insistentemente? Cuando pasa por acá, lo traes a comer. No es nuestro pariente, no es nuestro amigo. ¿Por qué lo traes a comer a ese hombre? En el versículo 9 dice, y ella dijo a su marido, dice así, he aquí ahora, yo entiendo, note esta palabra, subráyela, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. O sea, ¿por qué lo voy a honrar? ¿Por qué lo honramos? Porque yo ahora entiendo que este es un hombre de Dios. ¿Cuándo yo tengo que diezmar en ese hombre de Dios, en esa persona? Si yo entiendo que Él es un hombre de Dios. Si yo entiendo que Él es un hombre de Dios y no lo hago, ya tengo un problema más grande. ¿Usted me está entendiendo? En el hebreo la palabra entiendo es la palabra yadá con Y, que significa discernir. La mujer le está diciendo a su esposo, yo ahora discierno, pude discernir que ese hombre no es cualquiera, ese es un hombre de Dios. La palabra yadá significa distinguir. Yo me di cuenta que este hombre es diferente a todos los demás para mi vida. Pueden haber otros pastores, pueden haber lo que sea, enseñadores, pero este hombre yo lo hago una distinción. Él es mi padre espiritual, Él es nuestra cobertura, Él es nuestro gobierno. Yo voy a hacer una diferencia, yo alcanzo a distinguir algo en Él. ¿Qué más? La palabra yadá significa yo he experimentado en mi espíritu, está diciendo esta mujer, que este hombre es diferente. Y hermanos, por último, la palabra yadá significa manifestar. Dios ha manifestado en mi espíritu, en mi corazón, de que este hombre es un hombre de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Ella actuaba con ese hombre de esta manera, lo honraba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella había tenido una revelación de parte del Señor. Dios te va a revelar quién es tu Padre espiritual. ¿Quién te asignó Dios para tu Padre espiritual? ¿Quién es la persona que Dios te puso como gobierno? ¿Quién es la persona que Dios va a usar para ayudarte en tus batallas, en tus luchas? ¿Quién te va a marcar el camino? ¿Quién te va a traer la palabra revelada? ¿Quién va a pelear por tu generación? ¿Quién va a orar por tus hijos? ¿Quién lo va a hacer? Tú tienes que discernirlo. Y cuando tú lo entiendes, tú tienes que sembrar. Tú tienes que diezmar en esa persona. Entonces, hermanos, nosotros conocemos la historia de que si usted quiere, léala en su casa, pero es fuerte, porque esta mujer no tenía hijos y este hombre oró por ella y el Señor abrió su vientre y se abrió los frutos a su generación. Ustedes conocen la palabra, léanla después en su casa, de que esta mujer, este hijo un día murió y que todos estaban desesperados, pero esta mujer dijo, este hombre que pasa por acá, que yo me di cuenta que es un hombre de Dios, lo voy a llamar. Y cuando lo llamó, Eliseo oró por ese hijo y ¿sabe qué? Ese hijo resucitó. Porque la unción que honras es la que se activa en tu casa y en tu generación y en tus hijos. La unción que honras es la que Dios va a usar para sacarte adelante, para traer milagros en tu casa, milagros en tus hijos, en tu generación. Alabado sea el nombre de Jesús. Y sabes que me conmuevo porque yo he pasado momentos difíciles y en una de las áreas con mis hijos y mis padres espirituales fueron los que Dios usó para poder traer vida a la vida de mis hijos. Por eso es importantísimo, mi hermano, de saber quién es mi Padre espiritual. Amén. Y creer, y cuando el enemigo venga y diga, ¿y vos de quién sos? Yo tengo paternidad, yo tengo identidad. Si hay algo que te va a marcar el camino de la victoria, es que cuando el diablo te diga, dile, si eres hijo de alguien, dile a las piedras que se conviertan en pan, tú lo pares y le digas, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que ha salido de la boca de Dios. ¿Y qué salió de la boca de Dios? En Mateo capítulo 3, este es mi hijo muy amado.
Hermanos, Jesús sabía quién era su padre. Jesús sabía quién era su papá. Y así, de esa manera, cuando tú tienes identidad, cuando tú sabes quién es tu padre espiritual, el enemigo no podrá hacerte retroceder, porque ya no estás más solo. Tenés una cobertura, tenés un pastor que está allí contigo. Mire, cuando usted ve a David, dice que Saúl le dijo a David: pero tú, ¿cómo vas a vencer a Goliat? Y él dijo: yo soy un pastor, y cuando viene un lobo, un oso, un león y me ataca la oveja, yo la defiendo. Si me agarra una, lo persigo, y si la tengo que sacar de su boca, la voy a sacar, y Dios está conmigo. Esta es la visión de un padre espiritual. Esto es lo que usted y yo tenemos que creer, que es cobertura, que es gobierno. Un hombre de Dios que va a luchar por nosotros, por nuestra familia. Por eso, hermanos, el diablo siempre va a tratar de que nosotros dejemos de honrar a ese hombre, dejemos de diezmar en ese hombre. ¿Por qué? Porque recuerde, sin discusión alguna, el menor, dice Hebreos 7:7, es bendecido por el mayor. ¿A quién se bendice? Al que tiene las promesas. Usted tiene las promesas, las tiene, pero ¿sabe cuándo se activan? Cuando un padre pone sus manos sobre su vida y ora por usted. Le puedo hablar de muchos ejemplos. Si usted va a 1 Samuel, había una mujer, Ana, que no podía tener hijos, pero cuando vino su padre espiritual Elí y oró por ella, a los 9 meses ella estaba teniendo un hijo en sus manos. Porque un padre espiritual habilita unciones, abre puertas a favor de tu vida. Pero ¿quién va a ser? Ese hombre a quien tú honras. Ese hombre, mire qué hizo Ana, dijo: yo hago un pacto que mi ofrenda va a ser este hijo, el primer hijo, Samuel, lo voy a traer para que te sirva, para que te honre, Elí, si Dios me da este hijo. Y Dios le dio ese hijo, y ella lo llevó para que sirviera a Elí en ese altar. Lo honró, hermanos, y así es la honra. La honra siempre te va a bendecir. Vamos a orar entonces en esta tarde. Amado Dios, levanta hombres y mujeres entendidos en la honra, entendidos, Señor, en la cobertura, entendido en el gobierno, entendido en la paternidad, entendido en la autoridad y entendidos en la mayordomía. Yo les he hablado, Señor, la palabra del Señor. Es tu palabra, Señor. Dios mío, que se levanten hombres y mujeres, Señor, en el diseño correcto. Que no seamos avergonzados delante del enemigo, que Él sabe cómo funciona el reino de los cielos. Por eso, en esta hora, Dios mío, yo quiero orar por los ministros de esta casa, por los que están y por los que se van a levantar, y aquellos que son débiles en esta área, aquellos que todavía no han entendido, que no se le ha revelado como a la tsunamita, que todavía no tienen el discernimiento, que tú le ayudes, Señor, que tú le abras los ojos, Señor amado. Aquellos ministros, Señor mío, que están predicando la palabra, pero que lo están haciendo, Señor mío, en deshonra, porque no están reconociendo, Señor mío, que tú eres el dueño de todo a través de la siembra. Señor mío, ayúdalos. Estamos orando, me uno a los ministros, para que, Señor, este espíritu de fidelidad que se mueve en la casa pueda gobernar a aquellos que todavía no lo están entendiendo. Señor amado, clamamos a ti, Señor, que se sigan levantando, Señor, hombres y mujeres entendidos, Señor, y con el discernimiento de la tsunamita, Padre, con el discernimiento de José, que lo primero que hizo cuando logró gobierno, estabilidad, prosperidad, autoridad en su vida, cuando llenó sus graneros, dijo: traigan a mi papá, porque de todo lo que yo tengo, yo quiero bendecir a mi Padre. Que se levanten esos hombres y mujeres con esta fe, Señor, que tengan fe, que cuando, como el centurión, que cuando su padre espiritual ora, Dios actúa, Dios va a obrar, porque Dios trabaja en gobierno, en autoridad. Padre, gracias por esta palabra y por esta impartición, en el nombre de Jesús. También quiero orar en esta noche, como siempre, aquellos que van a tomar una semilla y van a sembrar y van a, Dios mío, sellar esta palabra que estamos hablando en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.